¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros cada vez te esconden más, lo que otros cada vez te muestran menos. Aquí, desde hace 2 años y medio, te venimos mostrando la realidad. Lo que venía ocurriendo, lo que está ocurriendo, nadie se puede sorprender porque aquí te lo contamos, hoy más que nunca. Y vamos a estar analizando esta noche muchas cosas que han quedado del discurso presidencial del día de ayer. Un discurso muy escenificado, muy actuado por parte del presidente de la Nación. Sobre todo cuando nos enteramos que durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, que se sucedían las reuniones en la Quinta de Olivos y uno imaginaba un presidente preocupado realmente por el peor momento político y económico que vive su gobierno. Hoy, un nuevo día de derrumbe de los mercados en Argentina y en el exterior. El mundo sigue desconfiando de la Argentina, porque ¿sabe qué? No me vengan con que Trump habló 12 minutos con el presidente. Desde los 90, ¿cuántas comunicaciones telefónicas han tenido los presidentes, sobre todo con los gobiernos neoliberales y de derecha? Pero después, en el momento del apoyo concreto, en la cancha se ven los pingos y las soluciones son acá, internamente. Entonces, uno se imaginaba, reitero, un presidente preocupado, inmerso, metido en la Quinta de Olivos, con las reuniones que se sucedían para tratar de encontrarle una vuelta al marasmo político y económico que tiene hoy el gobierno de Cambiemos. Pues no. Nos enteramos por parte de algunos colegas anoche que el presidente no estuvo en Olivos el fin de semana, que estaba en su Quinta de los Abrojos, que estuvo jugando al pádel, que después fue o estuvo viendo el partido de Boca el domingo. Es decir, un presidente que se desentendió de los problemas graves de la Argentina, mientras muchos argentinos hoy están en la incertidumbre, el temor, el miedo por la situación en que se encuentra el presidente, desatendido totalmente la situación. Por eso decimos que ayer fue una actuación de Macri en ese discurso de más de 15 minutos, donde dijo que fueron los 5 meses más difíciles de su gestión. Como lo decíamos ayer, hay gente que desde hace 2 años y medio que la está pasando muy mal en la Argentina y la sigue pasando mal. Hoy, sin ir más lejos, nuevos datos de la economía que hablan del derrumbe por 3er mes consecutivo de la actividad industrial en la Argentina. Y el presidente parece estar al margen de toda esa situación. También vamos a volver hoy, porque hay que analizarlo, tal vez hasta de un punto de vista psicológico, en el medio de semejante crisis política y económica, los dichos ayer de la diputada Elisa Carrió, que la crisis le da adrenalina. ¿Cómo puede decir una dirigente política semejante barbaridad? Lo vamos a repasar hoy. Y nos podés acompañar a partir de este momento porque además tenemos un secretario de Cultura, ahora secretario de Cultura, que compara la relación del presidente con su jefe de gabinete como la de Tom y Jerry. Sí, aunque a ustedes les cueste increíble, pero este es el secretario de Cultura de la Argentina, que para describir lo para él indispensable de la presencia de Marcos Peña en el gabinete de Macri, dijo que nadie se imagina a Tom sin Jerry, por eso nadie se imagina a Macri sin Peña. Y vuelven a equivocarse, porque como lo venimos diciendo,
el único imprescindible en este sistema democrático es el presidente de la República. Y es el presidente el que tiene que tener el liderazgo político y saber cuándo tiene que desprenderse o hacer cambios. ¿Sabe qué? Además, todo esto, todo este gabinete que no cambió nada, va a durar muy poco, porque Macri, algunos radicales, están esperando que Duhovne firme el nuevo acuerdo con el fondo, que hoy en Washington le dijeron que la Argentina va muy apurada, que puede llevar un tiempo, pero están esperando que se firme ese acuerdo para hacer el cambio de ministros que no pudo hacer durante el fin de semana pasado. Y ahí entonces sí, después que se firme el acuerdo, viene el cambio de ministros. Y vendrá seguramente el cambio de ministro de Economía, porque hoy Duhovne, más allá de tener buena onda con Christine Lagarde, acá dentro de la Argentina, goza de la absoluta desconfianza de más del 70% de los argentinos que no creen en su gestión. Es decir, que esos cambios que no ocurrieron este fin de semana van a ser para después de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero vamos a repasar los datos del día. El dólar volvió a subir en el día de hoy. 39,79. Así cerró el dólar hoy, 39,79. En un momento estuvo en los 40 y también pasó la barrera de los 40 pesos, enseguida lo vamos a ver. El Banco Central de la República Argentina sigue sacrificando reservas. Hoy vendió 358 millones de dólares. El riesgo país sigue trepando. Estuvo hoy en 784 puntos el riesgo país de la Argentina. Caída de reservas. Siguen cayendo las reservas del Banco Central de la República Argentina. Hoy cayeron cerca de 1.000 millones, 947 millones de dólares. La caída de las reservas en el día de hoy. La bolsa, también cayó la bolsa en el día de hoy, marcando desconfianza en el gobierno y en el plan económico. 3,7 para abajo, el Merval en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires. Y en Wall Street se desplomaron bonos y acciones argentinas, también en la jornada de hoy. Ahí está Fernando Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Estamos viendo lo que son las cotizaciones de las ADR, los certificados de las acciones que cotizan en Wall Street. Todas en rojo, ¿no? Todo para abajo, todo en rojo. Pero vos fíjate que no solo cayeron hoy, caen en el mes y caen en el año. Y hay datos muy preocupantes como el del Banco Superville, que está 70% abajo que a principio de año. Estos son situaciones muy extremas y que tiene que ver con la desconfianza que tiene el mercado sobre la solvencia de las empresas argentinas y la posibilidad de que en el futuro tengan rentabilidad en una economía en recesión. Bueno, y vamos a ver el minuto a minuto del dólar, porque hoy también, reitero, estuvo en algún momento rozando los 40, pasó los 40. Vamos a ver el minuto a minuto del dólar en el día de hoy. Abrió a las 10:39:04 en el horario de apertura de los mercados. 10:10 estaba en 38,60. A las 12, al mediodía porteño, ya estaba en 40,15. 40,15 llegó en el mediodía porteño. A las 12:15 bajó a 39,90. Ahí el Banco Central vendió 100 millones de dólares y logra bajarlo a 39,91 cuando había trepado a 40,15. A las 14 vuelve a subir 40,10 el dólar en la City. Y ahí interviene nuevamente el Banco Central
con una oferta de 400 millones de dólares, solo vende 250 millones de dólares y baja a 39,60 y cierra a las 16 en 39,79 el valor del dólar. Gustavo, Sí. ahí a las 10:10, cuando está marcando que el dólar empieza a trepar, hay que tener presente que es el momento en que habla el presidente Mauricio Macri con el presidente Donald Trump. Y se deja trascender esta charla y se deja trascender el apoyo de Trump al ajuste en Argentina. Fíjate cómo le respondió el mercado, ¿no? Claro. Profundizando la devaluación del peso. Sí, totalmente. Bueno, un dólar entonces que hoy ha cerrado a 39,79. Y en este marco, nuevos aumentos que alimentan para el mes de septiembre una inflación que nadie se anima a pronosticar. Nuevos aumentos en la nafta. Vamos a ver en YPF y en Action. Shell ya había aumentado durante el fin de semana. ¿Cómo queda el nuevo cuadro tarifario de las nafta? YPF, la Super 33,23, la Premium 39,88, la Diesel 28,89, Infinia Diesel 34,65. Esto es para la ciudad de Buenos Aires, en el interior está más arriba. Acción, Super 33,48, la Premium 40,58, Gasoil 29,38, el Gasoil Euro 35,58. Son días de muchas reuniones, de muchos comentarios, de muchos análisis, de muchos reagrupamientos políticos que comienzan a realizarse y que hay que seguir con mucha atención. Ha reaparecido públicamente y políticamente Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. La semana pasada, invitado por los gobernadores peronistas, ya había estado en una reunión en el CFI, hoy volvió a ese lugar otra vez con los gobernadores. Anoche Sergio Massa tuvo un encuentro con la mayoría de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Ahí se habló con mucha crudeza. Muchos de los intendentes le explicaron la preocupación por la situación social en el conurbano y en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Y ahí también le pidieron a Sergio Massa una especie de mediación para que lleve la preocupación al gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque, reitero, hay muchos intendentes preocupados por la situación social que se debilita cada día más en el conurbano y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y este mediodía estuvo reunido nuevamente Sergio Massa con los gobernadores, comienza a tomar nuevamente Massa distintos contactos con el peronismo ya, a rearmar algunos grupos, y esto decía, después de mucho tiempo sin hablar, Massa, acuerdo con el FMI y sobre este momento del gobierno de Macri. No hay que andar poniendo solamente el reclamo, sino que además hay que plantear la propuesta. La clase media en la Argentina es la que más está sufriendo las dificultades, el ajuste, hay un tema de empobrecimiento producto de la devaluación y creo que es fundamental que tengamos todos responsabilidad, pero firmeza para resolver los problemas que vive día a día hoy la pyme, el que trabaja, el comerciante, el que no tiene trabajo. Lo importante sería que el presidente convoque a los gobernadores a una mesa de trabajo. Hoy sería muy importante que la Argentina avance en cobrarle impuesto a los bienes personales a los que tienen la guita afuera. Hay 80.000 millones de dólares en efectivo y en fondos de inversión de argentinos en el exterior que pagando el 1% resolverían el problema de impuestos de la mayoría de las pymes y las economías regionales de la Argentina. Y hoy cuidar a la clase media es cuidar el mercado interno. Hoy cuidar a la clase trabajadora y el salario es defender la capacidad de compra del trabajador frente a la góndola. Con 42% de inflación es muy difícil que la Argentina tenga salarios que le permitan a la gente llegar a fin de mes. Hoy defender la obra pública es defender el trabajo de la gente. Hay que trabajar para llenarle la heladera a la gente que la está pasando muy mal. Estamos pensando algunas ideas
para tratar de que la Argentina no solamente conviva con este día a día de conflicto, de dificultad, sino que tenga esperanza para adelante. Ir al fondo fue un grave error, que ahora en la coyuntura lo tenemos que convivir y que más adelante los argentinos lo tenemos que resolver. Muy bien, Sergio Massa, que reaparece políticamente, que reaparece públicamente y que comienza a enhebrar también contactos con gobernadores e intendentes en un momento en donde es necesario ver a los dirigentes de la oposición política proponiendo, armando proyectos alternativos frente a la situación política y social grave por la que atraviesa en el peor momento el gobierno de Mauricio Macri. Hoy justamente que se celebraba la reunión, el encuentro de la Unión Industrial Argentina, se conoció una nueva caída en la actividad industrial durante el último mes, tercer mes de caída de la industria. Anotó en su tercera caída consecutiva, se contrajo 5,7% en julio, según lo que informó hoy el INDEC. En el acumulado de los primeros 7 meses del 2018 en su conjunto, el estimador mensual industrial alcanza el mismo nivel que en igual periodo del año anterior, por lo que registra una variación interanual de 0%. Es otro dato, Fernando Alonso, sin lugar a dudas muy negativo para la actividad económica de la Argentina. Y te imaginas, en julio de 2018 estamos igual que en julio de 2017, un año entero desperdiciado, perdido, sin crecimiento de la actividad industrial. Y estos números son muy duros, ¿no? Pero cuando uno ve los números de la utilización de la capacidad instalada, que da un promedio de 60%, muestran todavía más crudamente lo que es el parate industrial que hay hoy en el país, Gustavo. Así es. Bueno, vamos a repasar un momento, una frase que ayer el presidente, cuando interpretó ese mensaje a la Argentina, después de 3 días de incertidumbre política y económica, esto decía. ¿Creen que me hace feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes. Para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. Pero ni por un minuto dejé de hacer lo que estuvo a mi alcance para enfrentar con ustedes lo que estamos viviendo. Bueno, como decíamos, una actuación, una interpretación, una puesta en escena, porque después, fíjese anoche, lo que nos enteramos por boca del periodista Carlos Paqui. Estados asamblearios. Algo parecido pasó en Olivos durante este fin de semana con un presidente que no estuvo presente todo el tiempo ahí, más bien estuvo ausente. Y en muchos casos jugando al pádel en su casa o jugando al fútbol o asistiendo al partido de Boca. Todo esto puede ser la señal de un presidente muy confiado en sí mismo o muy alejado de la escena para que la escena le resuelvan otros. Y es tomarnos realmente a los argentinos, como se dice en mi pueblo, para el churrete. 3 días de incertidumbre, de temores, de angustia por parte de la población en el peor momento político y económico de su gobierno. Y uno pensaba realmente, lo vendían los periodistas amigos que siguen el relato del gobierno, que el presidente estaba en Olivos, preocupado, tratando de encontrarle. Resulta que no. Hoy también lo ratifica el columnista del diario Clarín, Eduardo Van der Koy, que estuvo en su Quinta de los Abrojos, despreocupado de la angustia general que hoy envuelve al país. Por eso digo, lo de ayer fue una actuación, una interpretación de un presidente que pareciera que le importa muy poco el sufrir que hoy tiene la inmensa mayoría de los argentinos, de la caída en los índices, de la destrucción de empleos, que pareciera que solo mira, no pareciera, mira únicamente los mercados internacionales, los negocios que alguien, Carrió, que están tan preocupada,
que empiece a investigar las variaciones en la venta de dólares que hace el Banco Central. Cuando por ahí están a 39, interviene, se va a 41. Alguien está ganando mucha guita a costa del sufrimiento de los argentinos. Y lo vienen haciendo de la época de Sturzenegger. No nos olvidemos que ya se patinaron 15.000 millones de dólares. ¿Y dónde están esas reservas? Y bueno, realmente entonces uno no sabe qué pensar con estas actuaciones que tiene el gobierno en un momento, en el peor momento. Se están conociendo encuestas hoy. La verdad que si el gobierno y el presidente no reaccionan, los números sobre imagen de Macri y sobre la gestión de Macri son cada vez más negativos. Cada vez más negativos. Se profundizan las expectativas negativas hacia el futuro. Cae la insatisfacción de la gente que, mejor dicho, sube la insatisfacción de la gente, como está marcando desde hace tiempo ya la Universidad de Itela. Mañana le vamos a mostrar porque nos acaban de llegar estos informes, pero realmente muy preocupante. Y pareciera que tenemos un presidente que está al margen absolutamente de los problemas reales que hoy tiene la Argentina. Porque reitero, ¿se creen que con un llamado del presidente de los Estados Unidos se resuelve la crisis? Lo vimos en los 90. Venía Bush, venía el vicepresidente, hablaban con Menem, se trataban del mismo palo, hijo de tigre. ¿Y qué ayudó a resolver? Acuérdese cómo terminamos con la convertibilidad. Eso podrá ser para un título. El mundo nos apoya. El mundo, fíjese cómo nos apoya. Con la caída que siguen teniendo los bonos y las acciones en Wall Street. Y encima de todo esto, tenemos el secretario de Cultura hoy, Avelluto, que se permite estas semejanzas de dibujito animado, como si la Argentina tuviera para dibujito animado. Cuesta pensarlos como dos personas. Me parece que hay una identidad en términos de este proyecto entre Macri y Marcos Peña que es difícil de encontrar en otras duplas dentro del gobierno. Es imposible, fue un disparate haber pensado que podría haber no estado Marcos Peña después de estas reformas. Bueno, a ver, imposible no hay nada. En cualquier caso, lo que sí creo es que pensar que se puede romper ese eje es no conocer cómo funciona, es partir del desconocimiento sobre su funcionamiento. Digo, la lógica del gobierno, como corresponde además al cargo de jefe de gabinete, está sin dudas en el rol que ocupa Marcos Peña y la ejecución, la dirección política, el número uno, el que finalmente toma las decisiones y firma, es el presidente Macri. Es un sistema, no compiten entre ellos, no hay competencia. Y además son ambos grandes líderes de equipos. Entonces, en ese sentido, yo no creo que pensar a Macri sin Peña es como Tom sin Jerry. Bueno, el secretario de Cultura de la Nación, jerarquizando al presidente de la República. Yo reitero, el único imprescindible en un sistema democrático es el presidente de la República. Todos los demás son fusibles, pueden ser cambiados. Y la conducción política, el liderazgo, el ejercicio del poder, lo ejerce el presidente de la Nación. La verdad que lo de Avelluto es una más que se ha mandado, secretario de Cultura. En todo caso, me gustaría preguntarle a Avelluto quién es el gato, ¿no?, en esto. Bueno, y hoy el senador nacional Pino Solanas se refería, porque claro, ellos mismos abren después el juego a los memes y a las risas que se producen en las redes sociales. Pino Solanas ponía en su Twitter, lo siguiente, ¿no? No coincido, Macri y Peña no son Tony Jerry. Yo más bien diría que son, y hace alusión a la película de Tonto y Retonto, ¿no? El senador nacional Pino Solanas hacía referencia hoy. Y ya que estamos recordando un poquito para ver cómo los líderes de este gobierno se mueven
frente a la peor crisis política y económica, donde pareciera que en lugar de estar preocupados, se ríen de todos nosotros, Elisa Carrió y el stand-up que hizo ayer. Yo estaba limpiando los zapatos y separando la cartera. Sí, Carrió furiosa. Pero este es un estigma de los chicos. Ustedes me vieron furiosa ahora. Cuando tengo que poner la carterita la pongo. Pero yo me divierto. Porque a mí las crisis me generan adrenalina. Yo me divierto en el riesgo, chicos. Se divierte frente a la crisis la diputada nacional Elisa Carrió, mientras millones de argentinos sufren, pasan necesidades. Ella estaba arreglando zapatos y carteritas. Zapatos y carteritas. Y se divierten frente a la crisis. Una entonces que se divierte frente a la crisis, el otro que se va a jugar al pádel. Y así estamos en la Argentina de hoy, con la ausencia de conducción y de liderazgo político frente a la peor crisis política y económica que afronta hoy la Argentina. Y además ayer dijo: los radicales que brillan por su ausencia, que son convidados de piedra, no emitieron ni un, porque ofendió y mucho ayer a Raúl Alfonsín, Elisa Carrió, cuando lo tildó de golpista. Hoy la nieta de Alfonsín, Rocío Alfonsín, le contestó en forma muy dura, la única, la que contestó de esta forma a Elisa Carrió. Mientras vos te divertís, mentís y jugás a ser Tita Merelo, diciéndole ayer a la gente que Macri era la vergüenza nacional y hoy que Alfonsín era golpista. Sabés que a vos la crisis te genera adrenalina, pero a la gente le genera hambre, angustia y desesperación. Sos una vergüenza. Durísima Rocío Alconada Alfonsín, la nieta de Raúl Alfonsín, la única que respondió desde la afrenta que hizo Alfonsín sobre su vuelo. Muy bien, otro tuit de las últimas horas de Jorge Asís sobre la realidad. Que no trafiquen con el cuento de los cambios ni de las renovaciones. Todo está igual. Que les falten el respeto a los radicales, vaya y pase. Pero a la sociedad, no. Jorge Asís, duro también en el tuit sobre las idas y vueltas del gobierno en estas últimas horas. Durísimo el comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas en el día de hoy sobre la vuelta de las retenciones a distintos productos del campo. Vamos a compartirlo. También se expresó el presidente de la Sociedad Rural Argentina hoy, muy enojado, muy disgustado con el gobierno. Pero Cra dijo: si la confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, la decisión de reimponer las retenciones a la exportación de productos agropecuarios rompe definitivamente la palabra empeñada por el presidente de la República. Retenciones para todos, fácil, seguro, recaudatorio y a seguir como se pueda. Ningún funcionario dejó de hablar de los estragos que produjo la sequía en la recaudación del fisco, pero ningún funcionario habló o tomó alguna medida para aquellos productores primarios que fueron quienes la padecieron de verdad, los que no recaudaron nada o se fundieron. La incertidumbre nos vuelve a golpear la puerta. Es una medida transitoria, escuchamos decir. Qué gesto de grandeza, de seguridad y de justicia sería ponerle fecha de vencimiento a esta medida, dar una certeza de finalización, marcar al sector productivo la línea del horizonte donde concluye el esfuerzo para que la ilusión de transitoriedad se convierta en una meta y disipe las nubes de la incertidumbre y la incredulidad. Si en la política valen los gestos, esta semana que finalizó tuvo la visita del señor presidente con el representante de una empresa coimera confesa y la vuelta a las retenciones, postales de un país
sin reglas, sin valores, sin conductas éticas y claramente sin confianza, porque el que traiciona la confianza una vez, la puede traicionar siempre. Durísimo comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas. Fernando, ¿a quién se refiere cuando dice que el presidente fue con un coimero confeso? Bueno, estuvo, acordate, el presidente inaugurando una planta del grupo Techín en Vaca Muerta. Ah, ¿Rogio se refiere? No, a Paolo Roca. A Paolo Roca, perdona, Paolo Roca es el que se sacó la foto con el presidente. Bueno, Rogio también está metido ahí en los cuadernos, sí, ¿no? claro. Es un arrepentido. Es un arrepentido. Y es uno de los Roca que todavía no está. Pero no se sacó la foto en estas semanas con el presidente. Pero muy interesante lo de CRA porque el decreto sí le pone fecha de vencimiento 2020, ¿no? A 2020, claro. Pero además es la forma que está redactado. Es un impuesto extremadamente transitorio. Antes de fin de año ya queda licuado los 4 pesos por dólar que plantea el decreto. Así que están llorando mucho, pero me parece que esta vez están exagerando. Bien, hoy hablamos esta mañana en Radio 10, en Mañana Silvestre, con Carlos Gareto, que fue uno de los integrantes de la mesa de enlace que enfrentó la 125. Carlos Gareto, hoy un productor agropecuario más, esto decía sobre la reimplantación de retenciones. Venían con otras expectativas, han estado reunidos con los dirigentes del agro y reiterar de que las retenciones no se tocan, las retenciones no se tocan, y después sin consultar salen con esta medida. Las retenciones son un castigo a la producción. Volvemos otra vez sobre los pasos y los errores cometidos. ¿Lo decepcionó la actuación de Echeverre? Bueno, yo personalmente, si hubiera estado en el lugar, hubiera renunciado, porque claro, yo tengo mis convicciones, sí, mis principios. Hay muchos que pagan muy poco o no pagan nada, y unos pocos que pagan mucho. Hay sectores de la economía que no están alcanzados por ningún impuesto. Siempre es más fácil cazar en el zoológico, ¿no? Bueno, enseguida vamos a estar hablando con José Urtubey, que hoy estuvo participando de los encuentros con los industriales, y donde estuvo Macri, que cerró el encuentro, y también con Agustín Datelis para analizar la economía presente y lo que se viene. Darío Villarruel, hoy también otra citación para la expresidenta. ¿Cómo está Comodoro Pi sobre la expresidenta, ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. La 10ª indagatoria para Cristina Fernández de Kirchner después que se fue del gobierno. La causa o el delito es lavado de dinero y tiene que ver con la causa donde está detenido Lázaro Báez junto a otras personas en el famoso tema de la ruta del dinero K usted recuerda, la Rosadita, donde se vio por un canal de televisión cómo se contaba dinero. Pero ¿cuál es la noticia? Que en realidad Sebastián Casanelo no tiene pruebas para imputar a Cristina Fernández. Bueno, lo dijo en más de una oportunidad el juez. Varias veces ante el pedido de la Oficina Anticorrupción, de Guillermo Marijuán y de la UIF. Pero ¿qué pasó? Insistieron tanto, la UIF entró por la ventana con un recurso de queja, fue a la Cámara, y en la Cámara ¿quién está? El gran titán, Martín Irurzu, que ya en varias oportunidades le había dicho a Casanelo: mire, usted la tiene que citar en indagatoria porque el dinero que se fue del país, que tenía que ver con Lázaro Báez, tiene que tener alguna relación con Cristina Fernández, porque ella, en el periodo 2010-2013, tenía que ver con el tema de la obra pública. Bueno, hoy en la resolución que Casanelo firmó, y que creo que la tenemos, allí hace el fundamento de por qué la llama a indagatoria. Y en realidad cita lo que dice Martín Irurzu. Atento a lo ordenado por la Cámara, ahí está concretamente, ahí se va a marcar, se afirmó: todas estas consideraciones llevan a tener constituidas, puntitos, ¿ve? El juez dice, lo dicen ellos, las sospechas acerca de la coautoría de Cristina Fernández en los hechos por lo que Lázaro Báez ya se encuentra en juicio, etapa final que naturalmente se habrá de llegar a la comprensión cabal de los distintos engranajes, SIC pongo yo, de las sucesivas maniobras, SIC, que hasta aquí se han tratado en los diversos expedientes, y adoptarse una respuesta definitiva sobre la corrección o no de un juzgamiento conjunto. A ver, después dice Irurzu que es lógica jurídica. Piense conmigo. Como Cristina tiene varias causas,
donde en algunas también está Lázaro Báez, como la obra pública, que ya está para juicio oral, que va a comenzar el 26 de febrero del año que viene. ¿Qué dice Irurzun? Bueno, Cristina está en esa causa, también está en la causa Los Sauces, también está en Notesur, y siempre vinculada con Lázaro Báez. Entonces, ¿qué piensa Irurzun? Lázaro Báez es un prestanombre. Ahora, y Darío, todo ese dinero pertenece a Cristina Fernández de Kirchner. Pero, discúlpame, si hubo un juez que realmente es un juez impecable en su actuación, como el juez federal Sebastián Casanelo, que no ha encontrado pruebas para involucrarla, que en más de una oportunidad, lo que vos estás comentando frente a las presiones, dijo, no tengo prueba. Irurzun, ¿qué le está diciendo? Invente las pruebas y métala en el expediente a Cristina Kirchner. Eso le están pidiendo a un juez federal, como la causa de Tornelli Bonadío, por lo que dijo Cunio Libarona, que si involucran a algo, si mienten, si nombran las palabras mágicas, quedan libres, y si no, quedan en cana. Eso Irurzun le pide al juez Casanelo, Tal que cual. mienta, que invente una prueba. Y es la cuarta Ese es el vez. nivel de la justicia en la Argentina hoy. Perdón, es la cuarta vez sin ninguna prueba. ¿Qué hizo Casanelo? Envió exhortos a un montón de lugares en el mundo para ver si hay alguna cuenta que vincule a Cristina con Lázaro Báez. Pidió otros informes, tomó testimoniales, está esperando más prueba. Es decir, puede aparecer una prueba, pero hasta ahora no la hay. Entonces, cuando tenga que declarar Cristina, el juez está viendo qué es lo que le va a preguntar. Primero, ¿sobre qué hecho? Lavado de dinero. ¿Qué dinero lavó? Y segundo, ¿cuáles son las pruebas? El juez no tiene ni hecho ni prueba contra Cristina. Es un apriete claro de Irurzun, digo Irurzun porque hay otro camarista. Pero pobre. además, pero fíjate la locura, ¿no? Porque Irurzun no solamente le está obligando a Casanelo esto, sino que le pide también a Rafecas, al juez Rafeca en otra causa que también la cita Cristina. Exactamente, cree Irurzun en su cabeza que Cristina tiene que ver con todo, pero yo le explico al doctor Irurzun, con todo respeto, ambos somos abogados, él es juez, yo no, que el proceso penal tiene que ver con una estructura que cada delito se investiga en cada juzgado que está. No se puede hacer una mezcolanza porque todos piensan que fue Cristina, yo también como camarista lo pienso, la tienen que indagar y la tienen que procesar. Ojo, Gustavo, que esta citación ha caído muy mal en la justicia en general. ¿Por qué? Porque dicen, ¿hasta tanto se puede animar Martín Irurzun? Y sí, porque tienen el respaldo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y así está la justicia argentina hoy. Después vamos a hablar de lo de Clarence, lo que armó ayer, es muy interesante. Sí, al final vuelve tanto, a ser ¿ves? arrepentido. Y bueno, es para la risa la justicia Traeme argentina algo más, hoy. traeme algo trajo. Es claro. para la risa la justicia argentina. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Hace minutos nada más hubo un comunicado de Spike. ¿Quién es Spike? El Bulldog. ¿Se acuerdan de Tommy Jerry? Había un Bulldog. Spike, ¿quién es? El Fondo Monetario Internacional. Como Abeluto. Bueno, si él habla de Tommy Jerry, podemos hablar de otro personaje que estaba ahí, que era el Bulldog, ¿no? Y el Bulldog es el que muerde, el que tiene las garras. Es el Fondo Monetario Internacional, que hace minutos nada más emitió un comunicado que sostiene, nos reunimos con el, lo dice Christine Lagarde, por supuesto, que nos reunimos con el ministro Nicolás Dujovne para iniciar discusión. Haces bien en dudar, porque no sabemos. Haces bien en dudar porque por ahora es Dujovne. Circularon tantos Claro, nombres claro. que hizo Por bien, ahora es Dujovne. hizo bien Fernando. Por ahora es Dujovne. En la vía uno tiene las lagunas, Sí, van sí. cambiando los ministros, no Por se ahora es sabe. Dujovne. Por Son ahora- ministros, Ah. secretarios, o Es una vaya uno odisea. a saber Claro, qué. claro. Por ahora Es es una Dujovne. odisea. Nos reunimos con el ministro Dujovne para iniciar discusión con el fondo para ver cómo el fondo puede apoyar mejor a la Argentina. Esto en el contexto del comunicado que emitió la Embajada de los Estados Unidos hoy respecto a la conversación entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Mauricio Macri. 4 puntos importantes de ese diálogo, por lo menos según lo que dice la Embajada de los Estados Unidos. Esta es la imagen que emitió el Fondo Monetario Internacional hace minutos en el tuit del Fondo Monetario Internacional. Ahí vemos al Bulldog, no, bueno, Christine Lagarde en este caso sería el Bulldog si seguimos jugando con lo de Yo te digo, Tommy Jerry. recién había ya por las redes, Barcelona, revista Barcelona, dijo sobre esta foto, dijo la nueva etapa de revista Condorito. ¿Te acuerdas Condorito? Sí, claro, por supuesto, la revista chilena muy importante Bueno. en una época. Porque tiene un Entonces, parecido, Cristian Lagarde, perfil a volvamos Condorito. a la seriedad que tiene el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos.
4 puntos importantes. Primero, fuerte apoyo al gobierno de la Argentina. En segundo lugar, ratifica que es un socio estratégico. En tercer lugar, el presidente de los Estados Unidos confía en el liderazgo del presidente argentino y además el apoyo al compromiso del Fondo Monetario Internacional, Fernando. Y vos fijate que después de ese comunicado, las acciones en Wall Street se desplomaron y el peso en Argentina se devaluó. No fue muy eficiente. Bueno, de todas maneras, si uno sigue la prensa internacional, que la estamos siguiendo, los analistas, todos podemos decir que plantean dos problemas, que podría ser una obviedad. El económico por un lado, el político por el otro. El económico, si esto puede tener un efecto contagio, no lo sabemos todavía. Recordemos que muchas oportunidades hemos visto como algo que pasó en México, en Rusia, en Turquía, en Grecia, tiene un efecto. Nadie sabe cuándo esto comienza. Por lo tanto, lo están planteando y claro, la pregunta es el apoyo a las reformas estructurales. Esto dicho en lenguaje de vida cotidiana es más ajuste. Bien, gracias Pedro. Anoche ocurrió un hecho muy lamentable, muy penoso. Siempre que se produce una muerte y sobre todo una persona joven, realmente debe hacernos parar la pelota un minuto y reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Ocurrió en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco. Producto de eso murió un joven de 13 años en algo que todavía no está claro. Se habla de un intento de toma al supermercado Impulso y bueno, lamentablemente murió este joven de 13 años y hay otro gravemente herido. Nos acompaña esta noche el vicegobernador de la provincia de Chaco, Daniel Capitanici. Vicegobernador, gracias por estar y sobre todo por dar la cara en estos momentos donde, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es la información que ahora tienen ustedes? Gracias, Gato. Sí, la verdad que muy acongojado como amerita la situación, ¿no? La verdad que una familia hoy con mucho dolor a partir de justamente cuestiones que lamentablemente tanto vos como nosotros también todos los días golpeando las puertas y tratando de hacernos escuchar de que esta situación se viene en la República Argentina. Nosotros entendemos ¿Fue un intento de saqueo? Fue un intento de saqueo a partir de un grupo. Trata el propietario de frenar el primer intento y después se suman un grupo más importante de personas. Posteriormente a esto llega la policía. Aparentemente, de acuerdo a lo que tenemos datos desde el ámbito de la justicia, indudablemente la muerte no es causada por un esquema de represión policial, para que quede claro también, sino que tiene que ver con algún altercado intermedio previo, digamos. Se habla de un artefacto similar a una tumbera que podría ser justamente quien envía el perdigón y causa la muerte a este chico, y otro que está en una situación compleja con a punto de perder un ojo y en una situación, digamos... ¿Pero qué habría sido? ¿Disparada por el dueño del supermercado el arma? No lo podemos precisar. De acuerdo a imágenes también... vemos una persona con un arma de fuego, pero que no sería la que tuvo impacto sobre este caso específico. Igual, perdón, quiero aclarar algo. Sea lo que sea, es un asesinato. Después se verá quién fue. Sea como fuere. Porque los medios a veces lo dicen, murió un chico, lo asesinaron. Sí. Habrá que ver quién fue. Porque si no, cambiamos el eje un poquito más allá de quién sea el responsable. Acá hubo un asesinato de un pibe de 13 años. Después vemos las circunstancias. Pero al pibe lo mataron. No es que murió, lo mataron. ¿Está descartado que sea la policía? Está descartado que sea la policía por el tipo de perdigón que se encontró. Ahora, la zona, el barrio, ¿es un barrio con necesidades? ¿Es un barrio con carestía? ¿Es un barrio marginal? De manera particular, el barrio que adosa, digamos, a este barrio es el que tiene un nivel de indigencia bastante importante, de pobreza, digamos, bastante importante, y es el que de allí nace, digamos, este grupo de chicos y mayores. Han sido detenidos, porque no solamente fue este caso, o sea, posteriormente... Hubo otros, exactamente, ¿no? Durante la noche y hasta altas horas, hasta alrededor de las 3 de la mañana, estuvo la policía tratando de contrarrestar 3 o 4 focos que estaban diseminados en diferentes lugares de la geografía de Roque Sáenz Peña, la cual se detuvieron a 19 personas, de las cuales 16 varones y 3 mujeres, y de las cuales 4 de ellos son menores, el resto son todos mayores de edad. Situaciones que lamentablemente tienen que ver justamente con esta situación, claro, en la cual
por supuesto, hay un clima enrarecido, no solamente en Saspeña. Entendamos que también hubo algunos casos diferentes Mendoza, Comodoro Rivadavia, en otros lugares de la geografía nacional. Pero digo, hoy se habló mucho, bueno, porque a veces por eso le agradezco que haya usted venido para aclarar, porque si no las redes empiezan a hacer cualquier cosa. Se hablaba de que eran grupos aborígenes que estaban en una situación de indigencia. ¿Son parte o de grupo? Este chico pertenece a la etnia Com, el chico de 13 años. Pero más allá de esta cuestión, fueron diferentes casos con diferentes actores que tienen que ver no solamente con ninguna etnia aborigen particular, sino que este barrio tiene justamente allí adosado una etnia Com que justamente acompaña a este sector de este barrio. No, porque hoy también se decía en las redes que había como una cierta enemistad del dueño de este supermercado justamente con estas etnias, ¿no? Por Sí, eso digo... son todos comentarios que se van generando. Obviamente una persona que tiene un negocio trata de venderle a la mayor cantidad de gente posible. La situación después se va tergiversando y muchas veces lo que nosotros pretendemos es que no se tergiverse este tipo de cosas. ¿Y hay una situación hoy social en el Chaco que puede abrir, digamos, a esta problemática social? Mira, nosotros venimos hablando hace mucho tiempo de el esquema de la economía nacional, la cual va llevando a índices de indigencia y de pobreza que son cada vez mayores, índices de delincuencia que cada vez están siendo mayores y obviamente el colapso que tenemos todos los gobiernos. Los gobiernos no están atendiendo bien el sector de la salud, porque justamente la gente que se queda sin trabajo y ahora no tiene obra social, ¿a dónde va? Eliminan el Ministerio de Salud. Ahí tenemos después las consecuencias. Otra cuestión, o sea, la verdad que es una absoluta falta de respeto si estas cuestiones siguen madurando desde el ámbito del gobierno nacional. No puede ser que no tengamos un Ministerio de Salud y lo peor todavía, que en el ámbito del Ministerio de Salud también comentarios como que se quitarían gran cantidad de los programas, como el programa Sumar, como las vacunas. Si llega a hacer esto el gobierno nacional, bueno, directamente entramos en una situación absolutamente de dejadez y de no presencia del Estado, situación en la cual, por supuesto, cada una de las provincias va a vivir una situación de zozobra mayor de la de anoche, pero mucho mayor que la de anoche. Gustavo, hoy estuvo reunido en la Casa de Gobierno la Mesa de Seguridad Nacional con Arribas, Bullrich, Aguad y Garabano. ¿Tuvieron contacto con la provincia? Sé que estuvo también la gobernadora bonaerense negociando un plan de contingencia por posibles... Bueno, para hablar del caso de atención en el ámbito de la seguridad, en Saspeña existe el escuadrón número 1 de Gendarmería en la misma localidad de Saspeña, como también así un ámbito de la Policía Federal. En este caso se ha coordinado en conjunto con la Policía de la Provincia del Chaco, entendiendo de que hoy también es un día de zozobra y estamos muy preocupados y queremos tener el cuidado adecuado para que esto no se siga agravando, en el cual van a acompañar tanto Gendarmería como también así la Policía Federal a la Policía de la Provincia del Chaco. ¿Pero fue coordinado con el Gobierno Nacional? Exacto, exactamente. ¿Ha aumentado la desocupación en Chaco en estos 2 años y medio? Por supuesto, los índices van aumentando de manera permanente, como te lo decía, gran cantidad, índice de indigencia, pobreza, desocupación y la caída de la actividad económica. Esto es relevante. Cuando uno tiene una caída de la actividad económica aparecen todos estos otros índices en aumento y obviamente que para cada uno de los gobiernos, vos fíjate la complicación que es gobernar. Hoy, administrar una provincia significa recursos del Estado Nacional a partir también de algunos recursos provinciales, pero en su 90% son recursos nacionales. A partir de ahí vos tenés que administrar una provincia en la cual tenés que controlar el ámbito de la seguridad, de la salud, de la educación, todos ámbitos que son absolutamente importantes y necesarios para poder generar cualquier tipo de acción. Y el gobierno ahora en este marco que pide más ajuste a las provincias, bueno, ustedes estuvieron reunidos hoy los gobernadores peronistas, ¿van a acceder a mayor ajuste? Nosotros estamos en un esquema, si se quiere, pie de lucha, en la cual no aceptamos ningún tipo más de ajuste. ¿Por qué? Por diferentes cuestiones. En primer lugar, no se puede ajustar más los números porque no dan. En segundo lugar, cada vez que ajustamos, achicamos la economía, cada vez que seguimos achicando la economía, vamos subiendo todos los otros índices que estábamos hablando. Entonces, hay que ser serios y responsables. Nosotros entendemos de que existe un gobierno que ha equivocado de manera permanente tocar el esquema de variables económicas que han generado solamente para beneficiar a partir de la bicicleta financiera a un grupo importante. Nosotros entendemos que el ajuste ya lo hizo gran parte de la sociedad.
Porque si hoy hablamos de los trabajadores que pagaban 1.000 pesos de luz, agua, gas, ya pasaron a pagar 4.000. O sea, vos fíjate, si haces una relación de un sueldo de 10.000 pesos, hoy el 40% significa pagar servicios. Quiere decir que cada uno de nosotros puso ya un 30% de lo suyo y estamos discutiendo ahora con el gobierno nacional que es cierto que ellos tienen un concepto neoliberal en el cual quitar el Estado y aparecer y vivir de una manera que no se puede vivir. La Argentina tiene que tener justamente un claro concepto de qué tipo de país necesitamos, queremos y hacia dónde vamos, que logremos un esquema de competitividad y en esa competitividad tenemos que ser serios, tenemos que generar las herramientas para ser competitivos, tenemos que tener rutas, tenemos que tener vías, tenemos que tener los puertos en funcionamiento para lograrlo, ¿sí? Pero para eso necesitamos recursos. Totalmente. Y este gobierno solamente nos generó un esquema de endeudamiento que hoy es imposible sacarlo, es imposible salir, y menos todavía si le queremos pedir al pueblo. Ese pueblo que hoy, con ese otro 60%, porque si hablamos de un sueldo de 10.000, te quedan 6.000 pesos, y esos 6.000 pesos hace un año comprabas 10 cosas, hoy compras 5. Total. ¿Sí? Total. José Urtubey, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Bueno, tercer mes de caída de la actividad industrial. Algo que fuiste uno de los pocos que desde el 2016 lo viniste marcando y hoy se dan los diagnósticos que vos venías marcando, digo. Sí, sin duda, y quiero sumar un índice más, es decir, si comparamos lo que es 2018 versus 2015, estamos 5 puntos abajo todavía. Peor aún. Peor aún que en el año 2015. Por eso, en alguna medida, las medidas que se están adoptando de mayor presión tributaria me parece que son inconducentes, no son las adecuadas. Y, ojo, también el presidente Macri hoy en su mensaje las calificó de malísimas. Con lo cual, pero las tomó él. Por eso, con lo cual digo... ¿Cómo se entiende? Esto es un punto en donde yo creo que también tenemos que buscar un salvoconducto para proponer algo. El mercado interno está totalmente depreciado. Todas aquellas producciones e industrias que están ligadas al mercado interno está totalmente depreciadas, desvalorizadas. Con lo cual, por lo menos alguna parte de los recursos que se dieron a partir de este exceso de aplicación de tributos al perfil productivo exportador deberían direccionarse al mercado interno. Si no, de lo contrario, vamos a llegar al año que viene quizás con un tablero de índices que estén mejorando en términos macroeconómicos, como el ajuste fiscal, como la inflación un poco, pero vamos a tener por otro lado un entramado productivo absolutamente deteriorado. ¿Lo dejó en algo satisfecho el discurso del presidente hoy o fue nada? Yo en particular tenía la expectativa de dos cosas. En primer término, escuchar alguna medida que vaya en línea con atemperar lo que te estoy diciendo con el mercado productivo industrial interno. Y en segundo lugar, creo que también me hubiese gustado saber del avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, de las cuales todavía están abiertas, y esto más allá de la colaboración o la disposición del gobierno americano, me parece que genera incertidumbre. Genera incertidumbre porque desde el día jueves nos dijo el presidente que tenía cerrado el acuerdo. Con lo cual hoy no saber bien los términos, tanto el mercado internacional como el mercado local, lo que hace frente a la incertidumbre es reaccionar. Bueno, así reaccionaron los mercados internacionales negativamente con lo que vemos, ¿no? Claro. Incluso hoy hubo un tuit de Reuters donde decían que la Argentina iba muy rápido, pero que el acuerdo todavía no estaba ni siquiera conversado, ¿no? Eso es lo que está circulando en Washington. Dicen, Argentina está anunciando acuerdos que todavía no están negociados. Y en la declaración de Lagarde dice que hicimos progreso. Hicimos progreso, dice. No ahí otra está, cosa. ahí está Reuters, Latam. FMI dice que es demasiado pronto para hablar de detalles o cronograma de nuevo programa económico para Argentina. Reuters Internacional lo está diciendo eso. Se habla de 15 días que va a tardar todo esto. No es además, el presidente habló en la UIA antes de tener conocimiento exacto del diálogo entre el ministro de Economía, de Hacienda y Lagarde. Además leyó el mensaje, o sea que estaba escrito con antelación. Es lo que decís, José, suma mucha incertidumbre a la incertidumbre general que hay, ¿no? Sí, sin duda, y particularmente también creo que es importante, como te digo, más allá de las medidas ya adoptadas, que creo que no son las adecuadas, por lo menos tendríamos que empezar a vislumbrar medidas de parte del gobierno que empiecen a tener
una línea no solo de ajuste permanente, sino también de salida productiva. Claro. Porque hoy eso es cómo vamos a pagar la cuenta. Claro. Si deterioramos o destruimos el mercado productivo interno, el perfil productivo interno, con seguridad el año que viene vamos a tener muchísimo. Eso es lo que está castigando a las empresas, Gustavo. La pérdida de negocios en el mercado interno hace que pierdan valor. ¿Y la obra pública? La obra pública, bueno, cuando nosotros iniciamos la reunión de gobernadores tiene que ver con esta primera herramienta. O sea, cuando a nosotros nos toca, en mi caso particular, fue el reemplazo al gobernador para firmar el pacto fiscal el año pasado. A los 9 meses parió una idea de Mauricio Macri de cortarnos a través de un decreto. La verdad que es una falta de respeto, porque en ese acuerdo una de las líneas pertenecía que el que no firmaba se le quitaba el Fondo Federal Solidario, y los que firmamos ahora nos quitaron por intermedio de un decreto. Estas son las medidas inconsistentes que tiene el gobierno nacional, y que a partir de allí, por supuesto, es imposible lograr un esquema de crecimiento. ¿Cómo te voy a pagar una deuda si en vez de darte herramientas para poder generar un esquema productivo me voy a timbiarla al casino? Es imposible, muchachos. O sea, acá ahora, ya Daniel, no... si lo engañaron o no cumplieron, ¿ahora cómo confían si lo convoco otra vez? Se lo dije y se lo digo en todos los medios también. O sea, a mí cualquier cosa, pero mi viejo me enseñó que la palabra vale más que cualquier firma. Y la firma lo hicimos, pero la palabra del presidente ha sido en vano. Así que esto hace a esa cuestión, no solamente yo. Lo están diciendo 40 millones de argentinos, los cuales, o no 40, porque hay que entender también esto, pero lo están diciendo los mercados, que es una cuestión absolutamente diferente, que siempre acompañaron a este gobierno. Ahora, José, ¿no te sorprende que ayer en el discurso del presidente, que habló más de 20 minutos, no nombró otra vez la palabra industria, no habló de la proyección industrial, no habló de la recuperación? Bueno, es que yo inclusive creo que hay que pasar del modo financiero al modo productivo. Porque esa es la cuestión justamente. Si vos no tenés una mirada productivista en línea con el desarrollo, el mercado internacional ni el mercado local nadie te lo va a dar. Eso lo tienen que dar desde la política económica y desde la política industrial de la Argentina. Y desde ya me parece que lo complejo de esto es que si mirás, inclusive en línea con las últimas medidas, lo que es el tipo de cambio nominal, y a partir de eso decís, bueno, te pongo las retenciones, ¿qué es lo que pasa con el tipo de cambio real? Si vos ves el incremento de los combustibles ayer, te das cuenta que me estás subiendo la presión de costos, con lo cual después va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y otro tema, hoy leyendo el boletín oficial, no le ponen un límite temporal. Vos cuando querés poner un límite temporal a una medida, le pones día y fecha y hora de vencimiento. En este caso, otra de las incertidumbres que generan es si esto es una medida transitoria o va a quedar permanente en el tiempo. Porque obviamente en la Argentina no estamos muy bien recordados respecto a medidas que eran transitorias y después quedaron en el impuesto al tiempo, cheque, por ejemplo. Bueno, gracias, gracias como siempre, José. Gracias, Daniel, gracias por venir, explicar y dar la cara, muchas gracias. Claro. Está en la próxima hora, vamos a utilizar todo el análisis económico con Agustín Datelis, punto por punto. ¿Se apuró el gobierno con anunciando acuerdos con el fondo que no tanto bien? Claramente que sí, no solo, y ese error de apurarse generó pánico en el mercado, pánico absoluto. Pero ahora te voy a analizar de fondo, además de que se apuró el gobierno, ¿qué implica esto con el Fondo Monetario? Bueno, enseguida está Agustín Datelis con el análisis. A mí me gusta, los conozco, pero me gusta reivindicar a la gente que ha tenido coherencia. En el caso de José Urtubey, uno de los pocos que venía diciendo, miren que este modelo nos conduce, Agustín Datelis ni que hablar. Bueno, y algunos, en este caso el vicegobernador, que también desde hace tiempo vienen tomando otra visión de la que tienen los gobernadores, el vicegobernador. Entonces me parece que es importante también en la Argentina de hoy que no todos son iguales. Que algunos vieron la crisis que hoy, algunos se sorprenden, algunos la vieron venir. Lamentablemente, este es un gobierno que dice, vamos a convocar el diálogo, pero no escucha a nadie. Están encerrados en una lógica de ajuste, que está llevando a la Argentina a situaciones dramáticas. Pausa y volvemos, tenemos mucho más para ustedes.